Pastor, acompáñanos. En esta hermosa tarde, Él nos va a estar compartiendo la palabra del Señor. Esa palabra que es el alimento espiritual. Esa palabra que necesitamos tú y yo comer, saciar, alimentarnos. Hermanos, si no nos alimentamos de la palabra, ¿cómo crecemos? ¿Verdad? Dependemos de la palabra del Señor. Gloria a su nombre, pastor. Una palabra, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Gracias por aceptarnos la invitación. Gracias a usted. Bienvenido, pastor, adelante. Gracias. Muy bien, Dios les bendiga en esta tarde. Un gran privilegio poder compartir con ustedes la palabra, visitarles por primera vez. Si notan un parecido con Jonathan, es que soy su papá. Está mi esposa y mi hija también acá. Perdón, sí, olvidé mencionar ese pequeño gran detalle. El pastor Contreras es el papá de Jonathan, suegro de Andreina, que están por allá sentaditos. Y bueno, ellos siempre nos acompañan por acá en la congregación. Amén. Y quiero compartir con ustedes un tema que tendremos como base bíblica, el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante. Mateo, capítulo 14, del 22 en adelante, dice así la palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, vino Jesús a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Señor, te damos las gracias en esta tarde. Alabamos, bendecimos y glorificamos tu nombre, que es sobre todo nombre, y a ti damos la gloria por todas las cosas. Te pedimos que hoy manifiestes y muestres una vez más que tú eres el Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios de siempre, y que a través de tu Espíritu Santo tu presencia y tu poder se haga sentir en cada vida y en cada corazón. Que tu palabra que va a salir, Señor, a través de mis labios, pueda ser la palabra, Señor, ungida por ti, para cambiar, hacernos pensar y reflexionar acerca de lo que tú quieres enseñarnos en el día de hoy. Te damos las gracias. Te pido que te lleves todo cansancio, te lleves toda enfermedad, que pongas, Señor, nuestras vidas, Señor, en sintonía con tu poder, con tu palabra y con tu Espíritu Santo. Amén y amén. Como dijo mi hermano, yo estudié con el hermano Arnaldo Arenas en el Instituto Bíblico hace muchos años. Y me siento como predicando en Valencia. Son la misma gente. Hoy vamos a compartir un tema que tiene como nombre: no mires para abajo, no mires hacia abajo, pudiera ser no mires para atrás, y ya vamos a hablar acerca de eso. En cierta oportunidad le preguntaron a una mujer llamada Helen Keller, una mujer nacida en el estado de Alabama, que tuvo una particularidad físicamente: era ciega y también era sorda. Sin embargo, con el esfuerzo de sus padres logró aprender a comunicarse, y es autora de varios libros. Y no solamente es autora de varios libros, sino que fue
una gran líder durante su tiempo de vida. Y en una entrevista que le hicieron a Helen Keller, le preguntaron: señora Keller, ¿hay algo más fuerte que no poder ver? Dijo: sí, tener vista y no tener visión. Con esto estaba diciendo ella que la ceguera no es solamente estar impedido de ver o no poder ver, sino que se puede llamar ceguera aquellos que teniendo vista no tienen visión. La visión es la capacidad para ver más allá de lo que nuestra vista nos puede reflejar y podemos ver. La visión es aquello que a veces está escondido para muchos, pero para otros se revela con la ayuda de Dios. Y hoy vamos a hablar de esto, porque es importante saber qué estamos viendo y de qué manera lo estamos viendo. Y hemos tomado como base este capítulo 14 del Evangelio según San Mateo, que nos describe un episodio muy importante y muy conocido. La palabra de Dios dice en el versículo 22 que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿Enseguida de qué? La Biblia dice que momentos antes o días antes, Herodes había dado muerte a Juan el Bautista. Dolido y para no contender antes de tiempo con Herodes, se fue hacia la región de Gadara, hacia el mar de Gadara o mar de Genesaret o mar de Tiberias, como se le conoce. Y empezó a predicar la palabra, y por espacio de 3 días hizo una gran campaña de bendición y de sanidad. Y dice que la multitud o la muchedumbre seguía al Señor primeramente por las señales que él hacía. Pero llegó el día 3 de esta gran campaña y toda la multitud, dice la Escritura, tuvo necesidad de comer. Esto quiere decir que podemos estar mucho tiempo en el Señor, pero nos da hambre, ¿verdad? Por eso no voy a ser tan largo, para que no me vean como un pollo frito dentro de media hora. Y dice la Escritura que allí se produce un evento bastante importante. La multiplicación de 5 panes y 2 peces que le da alimentación a 5,000 personas. No me pregunte cómo ocurrió esto, porque esto es un milagro y los milagros no tienen explicación. Pero Jesús acababa de contemplar la muerte de Juan el Bautista y luego se aparece multiplicando panes y peces para bendecir a 5,000 personas con los alimentos. Y dice que después de esto, Jesús, queriendo orar, ojo con esto, quiso apartarse al monte a orar, pero solo. Y despidió a sus discípulos, los montó en la barca para que fuesen al otro lado del mar de Gadara. Y dice que cuando estaba solo, se levanta a la hora cuarta, es decir, desde las 3 a las 6 de la mañana, se levanta una gran tempestad. Esta región del mar de Gadara se caracteriza porque los vientos que vienen del Mediterráneo y los vientos que vienen del desierto provocan grandes tempestades, y tempestades a veces inesperadas. Yo viví una tempestad junto con mi esposa, ya nos cayó un granizo yendo hacia el mar de Gadara. De repente cae granizo cuando todo estaba bien, y es así las tormentas que se levantan en el mar de Gadara. Pero dice la Escritura que enseguida el viento empezó a agitar la barca y empezó a sacudirse al punto de que la gente tuvo temor de morir por la sacudida, por la turbulencia de aquel gran viento. Y el grave problema era que ellos se acordaban que allí no estaba Jesús. Ellos sabían que el Señor podía hacer milagros, pues había alimentado a 5,000, había calmado el viento momentos o días antes, pero ahora Jesús no está en la barca. Esto nos lleva a pensar que como creyentes o como hijos de Dios, se levantan tempestades en nuestras vidas. Se levantan momentos de dificultad en nuestras vidas. Y muchas veces creemos que Dios no está a nuestro lado. Y allí nos da el síndrome
del chapulín. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Pero es la hora de crisis, es la hora de prueba. Y dice la palabra que cuando estaban en medio de la dificultad, se aparece caminando sobre las aguas. Allí dice andando, dice el versículo 26, el versículo 25, andando, pero en el griego la palabra que se utiliza allí es para caminar, peripateo. Dice, venía caminando literalmente sobre las aguas. Y cuando los discípulos observan la figura, no solamente se asustaron, de verdad que les dio mucho miedo, y así lo refleja el griego original, la traducción griega, que fue que les dio un miedo espantador. Y fíjense algo importante, ya no tienen miedo por la tormenta, tienen miedo del fantasma que están viendo. Ahora, es increíble que usted camine con alguien, que sea el discípulo de alguien y pierda la capacidad para reconocerle. Esto es importante, porque muchas veces estamos ocupados en la obra, pero perdemos la capacidad para saber que Dios está con nosotros. Y que siempre, sea cual sea la dificultad, Dios viene a nuestro auxilio y Dios nos ayuda. Ahora, la palabra de Dios nos dice que ellos gritaron un fantasma. Y esa es la palabra en griego, fantasma. Es un fantasma. Y dice la Escritura que no solamente les dio miedo, sino que empezaron a gritar. El miedo era grande. Yo también me hubiera asustado. Y a lo mejor no hubiera reconocido al Señor también. Y están ante una situación difícil, pero escuchan una voz que les dice: ten ánimo, o tengan ánimo, tengan fuerza, yo soy, no temáis. Esa es la voz que necesitamos cada uno de nosotros cuando estamos pasando por momentos de dificultad. Esa es la voz que necesitamos escuchar cada uno de nosotros cuando las cosas se ponen difíciles y suceden como no queremos que sucedan. Y entonces viene uno de ellos, el sanguíneo Pedro, el de temperamento alegre. En Venezuela decimos el salido. Y le dice el Señor: si eres tú, observe esto, ahí aparece un sí condicional, si eres tú, y más que una condición, denota su condición de vida, de duda. Si eres tú, está dudando todavía del Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, o manda que yo pueda caminar sobre las aguas. Pedro expresa que tiene duda de que Él sea el Señor, y para corroborar o comprobar que Él es el Señor, manda que yo pueda caminar. Más que una expresión de fe, es una expresión de desafío. Y ya vamos a ver por qué. Ahora observe algo que es importante. Dice la palabra que enseguida el Señor le dijo: ven. Y Pedro salió de la barca y empezó a caminar, dice la Escritura, sobre las aguas. De los amigos usted no sabe nada allí, no se sabe nada. Lo que nos imaginamos era que tenían tanto miedo que ninguno se atrevió a hacer nada. Y esto demuestra que en situaciones de peligro nuestros amigos a veces no responden. Y nos toca que salir a nosotros ante las dificultades. Lo bueno es que como hijos de Dios, aquel que nos dice te dé ánimo, también ha dicho: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca os dejaré solo. Amén. Ahora la Escritura habla, y aquí es donde vamos a centrar el mensaje. Esta fue la introducción, no, mentira. Él le dijo: ven, versículo 29, y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas para ir a Jesús.
Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y aquí nos paramos un poco. Tuvo miedo. Vea que es importante lo que vemos y para dónde vemos. La Biblia dice que hubo una mujer de la cual Jesús dijo: la historia o el nombre de esta mujer se sabrá y se contará siempre. 170 mujeres aparecen en la Biblia nombradas. Y una de ellas es esta mujer. Una mujer que estaba en el valle del Zoar. Su esposo Lot. Dios les advierte que salgan porque viene una gran tribulación y viene un gran desastre sobre la ciudad debido al pecado que vivía aquella gente. Y le dice: salid de la ciudad porque va a descender fuego del cielo para destruir esta ciudad. Pero una cosa les pido: nadie voltee hacia atrás. Y dice la Escritura que Lot y sus hijos y su mujer empezaron a caminar y a salir. Pero hubo un momento en que la mujer volteó y la Escritura dice literalmente que se convirtió en una estatua de sal. Algunos dicen que fue injusto, no nos toca a nosotros juzgar el hecho, pero lo cierto es que aquella mujer voltea porque hay la tendencia de nosotros como seres humanos tratar de volver hacia atrás. Usted está aquí en los Estados Unidos, pero yo sé que se recuerda de Venezuela. A veces le da mamitis, a veces le da papitis, se acuerda del papá, de la mamá, hermanitis y hasta amiguitis nos da. Nos acordamos de los amigos. A veces pensamos devolvernos, pero el Dios que te ha traído y te ha mandado a caminar en esta nación te dice: no vuelvas hacia atrás. Un propósito y un plan tiene Dios contigo y conmigo en esta nación. Tengas TPS o papeles o parol, a Dios no le importa nada. Solamente te pide que tengas ánimo y creas en Él. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No tengas temor. Simplemente trata de comprender por qué estás acá y con qué finalidad o con qué propósito te tiene Dios. Es importante saber qué vemos. La Biblia dice que nosotros como hombres vemos las apariencias, pero solamente Dios ve el corazón. Y Dios conoce tu corazón. Y Dios conoce lo que tú puedas estar viviendo en este lugar. Conoce tus lágrimas de noche, tu soledad a veces en medio de tanta gente. Dios conoce todas nuestras cosas. Porque el que hizo el ojo verá, el que hizo el oído oirá. Y el que nos formó conoce aún nuestras necesidades. Ahora vea esto. Pedro empieza y voltea su mirada y baja para ver el agua y el viento que se sacude. Y allí ocurre el verdadero desastre. Yo recuerdo cuando estaba en Venezuela, en la PTJ, yo fui PTJ en Venezuela, la policía, no debería decirlo, ¿verdad? No, pero trabajo con los presos acá, soy terapeuta en la cárcel, en Florida, estoy en Florida, no, estoy en Florida, en la zona de Miami, en la cárcel del Doral, trabajo con los presos como terapeuta. Y en uno de los entrenamientos que yo tuve, recuerdo que nos tiraban en unas cuerdas por rapel y el entrenador decía: si quieren salir airosos de este entrenamiento, no miren hacia abajo. Y él volvía y repetía: pero no miren hacia abajo. Indiscutiblemente que el cabezón vio hacia abajo.
Y cuando vi hacia abajo comprendí por qué él decía, no miren para abajo, pero era tarde. Ya había visto. Y me entró miedo, me entró temor. Porque cuando uno mira para abajo, se imagina el sitio donde va a caer. Se imagina lo que le espera si pierde el contacto o el equilibrio. Y eso es lo que nos sucede muchas veces a nosotros como cristianos. Observamos las circunstancias en vez de mirar y mantener nuestra mirada en el Señor. En aquel que nos puede sostener aún sobre las aguas. Hay gente que dice, Pedro no caminó sobre las aguas normal. Seguro que las aguas estaban congeladas y caminó sobre hielo. Hay varias teorías, porque la tensión superficial de las moléculas del agua no puede soportar el peso del ser humano y por eso nos hundimos. Ahora, está demostrado, como lo han hecho algunos arqueólogos, que allí no hubo congelación del agua, no había alteración del agua, sino que simplemente esto es un milagro. Y lo que yo quiero decirte con esto, alabado sea el nombre de Dios, que para los hijos de Dios, los que conocemos al Señor, estamos llamados para vivir de maravillas, de cosas grandes que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Aunque estemos pasando por momentos de dificultad, sabemos que todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan para bien. Los judíos dicen que cuando no les pasa nada se preocupan. Ellos están alegres cuando están metidos en problemas. ¿Y por qué? Le pregunté yo a un maestro judío, un rabí. Me dijo, porque cuando tengo problemas es porque Dios me está enseñando. Ahora, si nada me está pasando, me preocupo porque no estoy aprendiendo nada y Dios me dejó a un lado. Así que si tú tienes problemas el día de hoy, dale gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús, porque estás en la escuela de Dios. Pero no vuelvas tu mirada para abajo. Es necesario que te mantengas viendo al Señor. Que no apartes tu mirada de Dios. Ahora, me llama la atención esto. Los amigos de Pedro, ninguno responde ni aparece en la Escritura. Este pasaje, o los pasajes de las tormentas de Jesús, aparecen en todos los evangelios. Quiere decir que es un pasaje importante. Y muchas veces uno espera que venga ayuda de parte de alguien, pero nadie aparece. Y no es que nadie quiera venir, es que Dios los detiene. Porque el proceso tengo que vivirlo y el proceso tengo que pasarlo para que la enseñanza se complete. Hubo alguien que contaba que en cierta oportunidad un malabarista tiró una cuerda en las cataratas del Niágara y avisó al público presente que iba a pasar caminando. Se paró sobre la cuerda y les preguntó, ¿ustedes creen que yo puedo pasar? Y todo el mundo gritó, sí, vamos adelante. Y pasó caminando. Volvió al sitio y tomó una silla. Y dijo, ¿ustedes creen que yo puedo pasar con esta silla? Y dijo, sí, sí puedes hacerlo. Y le dieron ánimo y pasó con la silla. Y le dijo, ahora vamos a complicar la situación. ¿Ustedes creen que yo puedo pasar con la silla, pero con alguien sentado en la silla? Dijeron, sí, sí, todos creemos. Le dijo, bueno, ¿quién de ustedes se ofrece para sentarse en la silla? Y nadie dijo nada. Porque cuando las cosas vienen hacia nosotros, pues nos vemos de alguna manera involucrados, y más en situaciones de peligro, nos callamos y nos da miedo. Pero observe lo que dice aquí la Escritura. Pedro, dice la Biblia, empezó a hundirse. Y cuando empezó a hundirse, empezó a gritar diciendo, Señor, líbrame, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, lo tomó y lo abrazó. Esa es la palabra asir en griego. Lo abrazó y lo sacó
y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué te duplicaste? ¿Por qué dudaste? Pero la palabra duda en griego es duplicar la mente, estar entre dos ideas. Cuando uno ve hacia abajo o ve hacia atrás o ve donde no debe ver, viene la duda, viene la inseguridad, viene el temor. Y nuestra mente se divide entre la fe y entre lo que yo pueda hacer. Y es acá donde el Señor enseña lo siguiente. Para servir a Dios es importante que tú entiendas que tu mente tiene que estar centrada en Dios. Porque muchas veces creemos que estamos sirviendo a Dios, pero no de corazón. Y esto es lo que Dios quiere hacer énfasis y enseñarle a Pedro. Vea esto. La Biblia dice: en el Evangelio según San Mateo, que hubo un joven que se conoce como el joven rico. Se han escuchado hablar de este joven, ¿verdad? Este joven le pregunta al Señor: Señor, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Es más, le dice: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué haré bueno para poder tener la vida eterna? El Señor le dice: ¿por qué me llamas bueno si no hay más bueno sino Dios? Entiende, si quieres tener la vida eterna, debes hacer lo siguiente, versículo 8. Le dice, el siguiente versículo le dice: para que puedas tener vida eterna, es necesario que cumplas los mandamientos del Señor. Y le dice: ¿pero cuáles mandamientos? Le dice: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si ustedes se ponen a ver estos mandamientos, tiene que ver con la relación de aquel hombre con las demás personas, el padre, la madre, el prójimo o el próximo, ¿verdad? No robar, no hurtar, no quitarle a los demás. Pero aquí viene un momento difícil para el joven. Jesús le dice, versículo 20, el joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Se sentía orgulloso aquel muchacho. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo al joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y quiero que entiendas acá lo siguiente. Cuando Jesús le dice en el versículo 17, si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos, le dice: guarda los mandamientos de corazón. Allá aparece el verbo tereo, que significa implica tu corazón. Guarda los mandamientos con todo lo profundo de tu ser. Pero cuando él le responde en el versículo 20, le dice, el joven le dijo: todo esto he guardado. Allí aparece otra palabra en griego, efluxalameo, que significa todo esto he guardado intelectualmente, con mi intelecto. ¿En dónde estaba la diferencia? En que había guardado los mandamientos por tradición, quizás por callar su conciencia, pero Dios le decía que tenía que ser de corazón. Ahora fíjense cuándo cambia el escenario, cuando Dios toca lo interno de él y le dice: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Le tocó su corazón, le tocó sus bienes y sus posesiones, porque donde está tu corazón, allí también está tu riqueza. Ahí está tu tesoro. O donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Ahora, la Biblia dice que tenía muchas propiedades. El hombre tenía de verdad. Esto significa que yo no puedo servir a Dios con mi intelecto, tengo que servirle de corazón. Tengo que servirle por convicción y por fe.
Y que cuando interviene mi intelecto, daño mi relación con Dios. Por eso es que a algunos les cuesta creer la Biblia. Me preguntó alguien, ¿usted cree que el pez se comió a Jonás? Le dice, si la Biblia dice que Jonás se comió el pez, también lo creo. Porque a Dios se le sirve por fe. Porque para Dios nada hay imposible. El Dios que hizo caminar a Pedro también te hace caminar a ti y flotar sobre tus adversidades y sobre tus problemas. Sobre todo lo que tú puedas estar pasando, Dios tiene poder para sacarte victorioso. Porque Él es más que victorioso y Él es poderoso para salvarnos en cualquier momento. Vea esto. Hubo un hombre llamado Moisés. Su nombre Moshe es un nombre egipcio. En egipcio, el nombre Moshe significa hijo de nadie. ¿Usted sabía eso? Los hebreos luego los ponen y dicen que es hijo de las aguas porque fue sacada de las aguas, pero en egipcio significa hijo de nadie. Este muchacho creció con su madre, con su familia, que lo amamantaron, pero también creció con una madre sustituta, la hija del faraón. Y dice la Biblia que luego de descubrir que no era egipcio, ve a un egipcio castigando a un hebreo y él va y lo mata. Lo esconde bajo la arena, dicen algunas tradiciones, y se queda callado. Días más tarde peleaban dos hebreos y se cree que uno de los que peleaba era uno de los que defendió, o aquel que defendió. Y le dice que, ¿acaso tú nos vas a matar a nosotros como mataste al egipcio? Se dio cuenta de que se conocía su homicidio, se conocía lo malo que había hecho y se va al desierto. Ahora, estamos hablando de un hombre primero criado sin su familia, un hombre cuyo nombre es hijo de nadie. Y yo le voy a decir hoy que era el hombre de Dios. Y usted me dirá, ¿eso es posible? Sí, porque Dios tiene poder para transformar a cualquier persona y hacer de él un instrumento útil para la gloria de Dios. No importa quién sea tu familia, a Dios no le importa. No importa tu apellido, no importa si vienes de la universidad o si no estudiaste nada, lo importante es tu corazón y que sirvas a Dios con todo lo que tienes dentro de ti. Yendo hacia el desierto tiene un encuentro con Dios y en una zarza ardiendo Dios le hace el llamado. Y le dice, vas a ser el libertador de mi pueblo de Israel porque lo voy a sacar de la servidumbre de Egipto. 40 años en el desierto tuvo que vivir. 40 años donde no tuvo un servicio como el que ustedes tienen hoy. 40 años donde no hubo profeta. No hubo nadie que le dijera, al menos yo siento de parte de Dios para ti esto. No lo hubo. Entre los moabitas habitó Moisés. Sin embargo, era el hombre de Dios. Y Dios cambia a Moisés y se convierte en el gran libertador del pueblo de Israel. Yo no sé cuántos años quizás puedas tener tú o cuánto tiempo puedas estar tú pasando por dificultades. A lo mejor te estás hundiendo en el mar como Pedro. Pero hoy Dios te dice, la zarza va a arder también para ti, alabado sea el nombre de Dios. Para ti también habrá zarza ardiendo, porque Dios te llama con una finalidad muy clara para tu vida. Hablemos de otro hombre, David. Aunque significa el amado o el escogido de Dios, David fue despreciado por su propia familia. Por eso cuando quisieron ungir al que Dios había escogido, Samuel, su padre nunca pensó que David era aquel a quien Dios había escogido.
David estaba pastoreando las ovejas. Y pastorear las ovejas era un trabajo deshonroso para el pueblo de Israel. Y cuando preguntó dónde están tus hijos, le trajeron a todos. Y se presentó Elías, el más grande. Dijo, indiscutiblemente es Elías. Este es grande, es papeado, como decimos en Venezuela. Y dijo Samuel, no, todavía falta alguien. Quiero que me traigas al que Dios ha escogido. Dijo, sí, todavía me queda uno. Allá él está pastoreando las ovejas. Dijo, bueno, hagan que él venga. Cuando llegó David, dijo, este indiscutiblemente es el hombre que Dios ha escogido. Ahora fíjense bien, ni siquiera su familia creía en él. Nadie creía en él, fue despreciado. Saúl, cuando se fue a enfrentar David a Goliat, tampoco creyó que David pudiera darle muerte a Goliat. Por eso le dio su armadura y David le dijo, no, tu armadura no me calza. No me siento bien con tu armadura. Yo sé pelear como Dios me ha enseñado a pelear, alabado sea el nombre de Jesús. Por eso usted no puede resolver sus problemas como los resolvió el hermano o la hermana. Resuélvalos con la ayuda de Dios, que cuando Dios nos abraza podemos salir adelante. Amén. Sin embargo, es el hombre que Dios escoge. Homicida también por casualidad. Y cito estos dos casos porque siempre se los hablo a los presos. Qué casualidad. Este es actor intelectual de la muerte de Urías. Sin embargo, dice que era el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y dónde está el secreto de ser conforme al corazón de Dios? David no se callaba nada, le decía a Dios lo que él sentía y lo que él tenía. Él decía, no sirvo para nada a Dios. ¿Y sabe algo que Dios ama? Eso, que le digamos lo que somos, porque Él sabe que lo somos. Y cuando se lo decimos, tenemos la oportunidad de que Él nos va a cambiar, bendito sea el nombre de Jesús, y nos va a transformar. Miren, los seres humanos sufrimos algo que se llama en psicología, que es mi área de trabajo, sesgo cognitivo. El sesgo cognitivo lo podemos ejemplificar mejor con una película, Avatar, una de mis películas favoritas, ¿sí? ¿Qué era Avatar? Avatar es la vida de un hombre que está lisiado, pero cuando se convierte en Avatar, es perfecto. No tiene defectos. En psicología se estudia el sesgo cognitivo así. Nosotros muchas veces tratamos de darle a entender a la gente que somos una persona, cuando en realidad somos otra. O estamos dándole a entender a Dios que de verdad le amamos cuando en realidad necesitamos cambiar delante de Él. Nos aparta de Dios el tratar de disfrazar quiénes somos. Y esa fue la grandeza de David. Nunca tapó nada delante del Señor. Y aquí tenemos el caso de Pedro ahora. Pescador de hombres. No era estudiado, maldijo al Señor 3 veces antes de que el gallo cantara, pero fue también aquel que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero luego lo maldice. ¿Por qué cambiamos tan repentinamente nuestra fe del Señor? Cuando nuestra fe se fundamenta en nuestro intelecto falla y terminamos fallando. Pero cuando estamos metidos con Dios y nuestra fe se fundamenta en la fe genuina, somos más que victoriosos en el nombre del Señor. Ahora yo quiero dejarte contigo esto. Y es lo siguiente. En la vida se levantarán tempestades. En la vida llegará momentos en que tienes que pasar por momentos difíciles y poder caminar sobre las adversidades. Nadie dijo que la vida estaba exento de problemas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, ha dicho el Señor. Yo he vencido el mundo. Eso de que si eres cristiano no va a haber problemas es una mentira.
Es verdad, va a haber problemas. Lo importante es que si Dios está con nosotros, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios y nada nos separará de Él. No. Por eso cuando hubo tormenta y se sacudió la barca en otra oportunidad y Él dormía, los discípulos se preocupaban porque iban a morir. Yo me imagino que el Señor le dijo: que yo sepa, voy a morir crucificado y no ahogado, así que no se preocupen. Todavía no es mi turno. Confía en Dios. Créele a Él. Cree que Él está contigo y te va a ayudar en todo tiempo y en todo momento. Él no falla. Y si has fallado, es tiempo que te levantes, que le grites al Señor: ayúdame, que me ahogo, y flota juntamente con el Señor en medio de la adversidad. Pero no mires para abajo, porque te vas a marear, porque vas a ver las adversidades y los problemas. Mantén tu mirada en el Señor.